El 9 de abril en Bogotá. El asesinato se produjo hacia la 1:10 p.m., cuando Gaitán salía de su oficina, situada en el centro de Bogotá. El asesino lo estaba esperando a la salida del edificio y no tuvo ningún problema para llevar a cabo su triste cometido. Gaitán fue llevado a la clínica central, en donde murió minutos después. En cuanto al asesino, sus intentos por escapar fracasaron, pues a esa hora y en ese lugar de la ciudad había mucha gente, y así fue rápidamente capturado y linchado de manera salvaje por la muchedumbre. De inmediato, el atentado fue interpretado por los gaitanistas como un acto organizado por los enemigos del liberalismo, es decir, por el Partido Conservador. En un primer momento, el movimiento tuvo características y objetivos políticos. Se buscaba, esencialmente, derrocar el gobierno de Ospina Pérez, responsable no solo del asesinato de Gaitán, sino del clima de violencia que conocía el país, según los gaitanistas y muchos liberales. El desorden, el caos, la violencia serían la característica de la segunda etapa del levantamiento popular, que se inició poco después de las 3 de la tarde. La radio, como ya lo sugerimos, jugó un papel fundamental en la desviación del movimiento político hacia expresiones bandoleriles, debido a la desinformación que suministraba, así como las invitaciones a violencia sin descanso. Ningún sector de los muchos que participaron en la revuelta supo orientar las manifestaciones, ni la policía que se amotinó y se solidarizó con la protesta, ni las destacadas figuras de la izquierda colombiana y del liberalismo, que constituyeron una junta revolucionaria que supuestamente debían llenar el vacío del poder en el que se encontraba Bogotá. Es decir, el rumbo y el destino de la revolución del 9 de abril estuvieron determinados por las clásicas componendas entre las élites tradicionales. De una parte, el presidente conservador, acusado por los revolucionarios de ser el responsable del asesinato de su líder, y, de la otra, los dirigentes liberales, esos mismos que Gaitán había señalado como representantes de la oligarquía y, por lo tanto, ajenos a los intereses del pueblo. En cuanto al aspecto político, en la mañana del viernes 10 de abril, el presidente comunicó a los jefes liberales que, en aras del bienestar del país, le ofrecía al liberalismo participar en la formación de un nuevo gobierno de unión nacional. Los liberales aceptaron la invitación, también en aras del pueblo colombiano. Tan pronto murió Gaitán, empezaron a circular gran cantidad de versiones en torno a los supuestos responsables del crimen. Los liberales, en su gran mayoría, no podían creer que el único culpable fuese Roa Sierra, siempre ejecutor, se decía, de un plan organizado y dirigido por sectores muy influyentes. Los conservadores también sostenían que el verdadero responsable no era Roa. ¿Quién o quiénes decidieron entonces asesinar uno de los más importantes líderes políticos del país? Roa Sierra, linchado inmediatamente después de haber cometido el crimen, murió sin señalar la menor pista. Hoy en día, esas preguntas siguen sin respuesta satisfactoria, a pesar de las explicaciones que desde ese entonces ha estado repitiendo el Partido Conservador. Para los conservadores todo estaba absolutamente claro desde el primer momento. Tanto el asesinato de Gaitán como las revueltas que habían sacudido el país fueron planeados, dirigidos y realizados por el comunismo internacional. Hay que señalar que desde hacía unos días se estaba realizando en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana. La reunión tenía como propósito fundamental declarar al comunismo bajo la presión de Estados Unidos como una amenaza para los intereses del continente americano. Tanto para el clero como para el Partido Conservador, el 9 de abril constituyó una serie de amenazas para el orden establecido. La democracia, las instituciones, las autoridades legítimas elegidas, la fe en Cristo, es decir, los principales pilares de la sociedad civilizada y cristiana. Por eso, el 9 de abril de 1948 fue presentado por el binomio Iglesia-Partido Conservador como un hecho perpetrado desde el exterior. Según ellos, en nuestro país no podía concebirse ideas tan ajenas a nuestra cultura.
Por un lado, se enfatizó llevar a cabo programas sociales que respondieran a las necesidades más apremiantes de los sectores pobres. El presidente Ospina anunció mejoras salariales, estabilidad laboral y otras promesas, que por supuesto nunca pasaron de un nivel retórico de nuestra clase política. Jorge Eliezer Gaitán se dio a conocer en Colombia en 1929, cuando como representante de la Cámara denunció ante el país la masacre de las bananeras, ocurridas el año antes. Él llegó a ocupar cargos importantes. Se convirtió en un candidato oficial del liberalismo, alcalde de Bogotá, ministro de Educación y de Trabajo, entre otros desempeños. Según Gaitán, uno de los principales problemas que obstaculizaban el desarrollo del país consistía en el manejo corrupto de los asuntos políticos por parte de las élites tradicionales. Para utilizar su lenguaje, que resultaba muy significativo para la época, el país estaba en manos de una oligarquía que, desde el poder, trabajaba únicamente en busca de sus propios intereses y en detrimento de los de una inmensa mayoría de colombianos. Acabar con la supremacia del país político para ayudar a un país real constituía la principal tarea de un verdadero estadista. En conclusión, si relacionamos, como lo hacemos con frecuencia, el nombre de Jorge Eliezer Gaitán con la lucha por satisfacer las demandas de los sectores más desprotegidos, tenemos que reconocer que, 63 años después de la muerte del representante del pueblo, la situación de los hombres no ha mejorado en el país.